Si Diosdado Cabello era el número 2, ¿por qué después de la captura de Maduro no tomó el mando del chavismo y en cambio fueron los Rodríguez quienes le ganaron la jugada? Tenemos que mantenernos unidos, firmes. Fue un duro golpe, sin duda. La respuesta no es un misterio de novela, es la lección fría de la política hecha por entramados. Poder formal distinto al poder real, alianzas que se recomponen bajo presión externa y un hombre que aprendió a sobrevivir siendo útil, temido y siempre puesto en el lugar correcto, pero no necesariamente en el momento de la foto principal. Cabello llegó a ser el número 2 porque supo combinar lo necesario para el régimen: control militar, organización burocrática, clientelismo y la habilidad de aplicar castigo donde las demás manos no querían ensuciarse. No fue un monarca con título, fue el gestor de la máquina, la persona que organizaba lealtades y favores y quien ponía los hilos sin buscar siempre la luz. Eso explica por qué su figura resultó impredecible durante años. Era la pieza que hacía funcionar la maquinaria autoritaria, cuando el relato de la revolución necesitaba mantenimiento y represión bajo demanda. Pero la captura de Maduro no fue solo la caída de un hombre, fue un terremoto que alteró la geografía del poder. Las negociaciones discretas con actores externos, los arreglos para preservar intereses o simplemente la opacidad de mostrar a Occidente interlocutores serios cambiaron las reglas del juego. Y en esa partida, Delcy Rodríguez y su equipo supieron moverse con una mezcla de pragmatismo, promesas y concesiones que no siempre lucen bien al público, pero funcionan en el backstage. En esos días iniciales, tras la operación internacional que llevó a la detención de Maduro, hubo dos dinámicas simultáneas. Una, la realidad de las presiones externas y la urgencia de ofrecer interlocución. Otra, el viejo mecanismo interno de supervivencia del chavismo. Delcy, cuando necesitó ofrecer garantías, se mostró preparada para hablar con actores extranjeros y negociar condiciones que preservaran su liderazgo en la transición política. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastradas. Pero Cabello, por su parte, eligió una táctica distinta. Primero contener, mostrarse prudente ante la opinión pública y más tarde renacer como censura interna del nuevo rumbo. Es decir, mientras Delcy jugaba a la carta de la garantía, Cabello temblaba su papel como custodio de lo que la cúpula no quiere perder: influencia sobre las Fuerzas Armadas y control sobre los resortes de la represión. Aquí hay gobierno, aquí hay todos los ministros trabajando en la calle, aquí está un pueblo acompañando la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Silvia Flores. En lo simbólico, tal vez sí. La foto del liderazgo recayó en las personas que supieron, en privado, ofrecer algo que placara a la presión internacional. En lo estructural, no del todo, Cabello no desapareció. Al contrario, se convirtió en una piedra en el zapato. Pero, ¿por qué piedra? Porque su existencia misma obstaculiza cualquier reconfiguración que quiera mostrarse moderada o reformista. Él encarna en el sustrato duro del chavismo, las redes militares, la administración de la coerción y los negocios opacos, y su sola permanencia es un recordatorio incómodo de que cualquier transición topa con intereses enquistados. ¡Traidores nunca! Cuando en público lanzó la palabra traición en un acto masivo, no hablaba de filosofía política. Trazaba líneas rojas y marcaba a los que, en su juicio, se atrevieron a negociar demasiado. Ese gesto es el acto simbólico de quien no es ya rey, pero sí el alguacil del viejo orden. Aquí el peso de la corrupción acompaña la biografía política de Cabello como un telón que nunca se baja del todo. Entre los episodios que la opinión pública y la prensa han señalado está el megaproyecto ferroviario Tinaco-Anaco, presentado como un emblema del progreso y financiado con miles de millones. Terminó convirtiéndose en un esqueleto de promesas incumplidas y contratos de dudosa procedencia. Las investigaciones y reportes de medios y organizaciones de transparencia muestran que solo una fracción de esta obra se ejecutó, mientras grandes sumas de dinero desaparecieron en la trama de adjudicaciones y subcontrataciones.
lo que permitió que la narrativa oficial del Tren del Progreso terminara convirtiéndose en una burla popular y símbolo de corrupción cronificada. Que el nombre de Cabello aparezca ligado a la inauguración y a la gestión de ese proyecto, aunque él rehúse responsabilidades públicas directas, alimenta la percepción de que su radio de influencia nunca se limitó a la política. Pasó por la construcción de circuitos económicos que beneficiaban a sus aliados. A ese expediente se le suman las acusaciones de narcotráfico y lavado que pesan en instancias internacionales. Sanciones, acusaciones y recompensas por información que han hecho que Cabello deje de ser únicamente un problema doméstico y empiece a ser un foco de atención judicial y diplomática, con todo lo que eso implica para la negociación política. Es decir, la pregunta sobre entregas no es solo moral, es utilitaria. Entregar a Cabello sería una señal potente para socios internacionales. No hacerlo es repetir el viejo patrón de impunidad. Pero la otra cara es más dura. Cualquier intento público de sacrificar a alguien con su red puede provocar represalias internas, fracturas militares o la pérdida de control sobre las estructuras que garantizan seguridad para quienes negocian. En política autoritaria, purgar a un pilar tiene un ritmo de caída en cadena. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor. Hay además una lógica práctica que explica por qué Cabello no asumió como mandatario tras la captura de Maduro. El poder que él ejercía no estaba sujeto a la legitimidad del cargo, sino a redes de influencia. Clientelas en municipios, control sobre ciertos mandos militares, vínculos con empresas estatales y acceso a flujos financieros. Ese poder es menos visible en la plaza pública, pero más resistente a los cambios abruptos. Por eso, cuando la foto del liderazgo la ocupó Delcy y su grupo, Cabello prefirió reacomodarse, jugar a ser crítico desde adentro, marcar límites, recordar traiciones y desde su programa y apariciones ejercer la coacción simbólica que aún detenta. Convertirse en una piedra en el zapato no significa perderlo todo. Significa ganar la capacidad de obstruir, de condicionar cada paso, de ser el indicador permanente de que la limpieza es cosmética. ¿Será entregado por Delcy? Lo políticamente plausible es que cualquier entrega pública tendría un costo estratégico interno. Si Delcy lo entregara sin más, demostraría que está dispuesta a romper redes y que su negociación con actores externos, llámese Estados Unidos, va en serio. Pero también abriría una caja de Pandora. ¿Quién sigue? ¿Qué reacciones habrá en círculos militares? ¿Cómo se reacomodarán los negocios que hoy sostienen a muchos? En cambio, si lo preserva, la transición se convierte en un proyecto condicionado por los mismos intereses que se supone deben ser transformados. La política real, la que usa la prudencia y no la épica, suele preferir acuerdos que preserven estabilidad en el corto plazo, aún a costa de impunidad en el largo. Lo que hoy parece amenaza para Cabello puede, paradójicamente, ser su seguro. La evidencia de que él no es solo un sujeto de persecución extranjera, sino también un actor cuya remoción puede poner en riesgo el tejido del poder local. En ese escenario, la corrupción es la palanca. El Tinaco Anaco y otros megaproyectos fallidos no son solo historias de malos contratos, son el contrato social roto que explica por qué el Estado venezolano perdió la capacidad y legitimidad. Y Cabello, más que un simple beneficiario, es parte de esa máquina que canalizó obras fantasmas y contratos como forma de control político y económico. Por eso su figura es doblemente incómoda. Para la opinión internacional es un objetivo. Para la cúpula doméstica es una fuerza que puede dinamitar alianzas si se le ataca de golpe. El resultado es un hombre que dejó de ser número 2, con mando absoluto, para convertirse en un obstáculo estratégico. Piedra que cruza el camino, que hace cojear la marcha oficial cada vez que la agenda de normalización intenta avanzar sin tocar a los clientes del pasado. Diosdado Cabello no fue desbancado porque una foto lo desplazara. Fue transformado por la lógica del tiempo y de la presión externa en un actor con menos legitimidad para mandar, pero con más capacidad de entorpecer. Si Delcy lo entrega, habrá que mirar después la fractura interna,
Si no lo hace, la transición estará hipotecada a una sombra que recuerda a la ciudadanía por qué el país quedó como lo dejó Nicolás Maduro. Cabello ya no es el número 2 de los espejos, es la piedra en el zapato que impide que ese mismo zapato recorra caminos demasiado rectos. Y mientras la piedra permanezca, cualquier reforma será, en el mejor de los casos, una limpieza de escaparate. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.